Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Saben cuál es el secreto para mantenernos regias, jóvenes, fuertes, activas y sanas? Elastiflex Ultra Complex. Innovación para la salud articular. El único producto en el mundo traído desde España con todas las certificaciones. Contiene colágeno hidrolizado, vitamina C, ácido hialurónico, magnesio, glucosamina, condroitina y metilsulfonilmetano. Viene en 2 presentaciones. La primera es una lata de 450 gramos. La segunda son cajas de 30 sachets de 15 gramos cada uno, sabor a vainilla. Delicioso. Viene con un scoop dentro de la lata para que tú lo puedas diluir en agua o en el líquido que tú prefieras. También está la versión en sachet por si te olvidas, si te vas corriendo, no tienes tiempo. Simplemente lo abres, lo viertes y te lo tomas en tu carro, en tu oficina, donde quieras. Fácil de llevar en la cartera. Se llama Elastiflex Ultra Complex y solo lo tiene la única empresa en el Perú, La Farma. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy es miércoles 24 de julio, se acaba el mes y llegan también las fiestas patrias. El mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte, que esperamos sea visto por el Ejecutivo y por ella personalmente como una oportunidad de generar un mensaje que traiga optimismo y genere la confianza indispensable para poder avanzar en la línea que todos los peruanos queremos. Fíjense ustedes cómo se ha producido este espacio de tranquilidad y paz en el país en los últimos, digamos, 6 u 8 meses, y la economía ha comenzado a arrojar números importantes. 2 meses seguidos con más de 5 puntos de crecimiento en el Producto Bruto Interno. Esto puede ser una interesante clarinada de lo que podría ocurrir este año, que quizá si mantenemos el manejo y la conducción del país de una manera prudente, pero con la firmeza indispensable que garantice la tranquilidad para poder trabajar, podríamos cerrar con algo más de 3 puntos, quizá 3.1, 2 o 3.3 o hasta 3.5% de crecimiento en el Producto Bruto Interno. Esto, en función de lo que fue el año pasado, es sin duda alentador. Y dado que las APPs o las asociaciones público-privadas ya han entrado a, digamos, comenzar a desarrollarse en varios miles de millones de dólares y que el gobierno desde Proinversión decididamente está impulsando, es muy posible que esos resultados se vean concretamente en los siguientes 12 a 24 meses, de manera que es muy posible que el 25 o a finales del 25 sintamos que la economía nacional ha entrado nuevamente en un espacio positivo, interesante y alentador. Pero esto necesita, insisto, paz, necesita tranquilidad, necesita que se apacigüen las aguas, cosa que es difícil cuando vemos a, digamos, políticos desde el Congreso o desde diferentes lugares promoviendo marchas, promoviendo nuevamente violencia. No se rehúye ni no se rechaza y no se niega la protesta, que es un derecho constitucional. Lo que se tiene que evitar, lo que tenemos que condenar y lo que no debemos aceptar bajo ninguna circunstancia es la violencia, la toma de espacios públicos, el ataque a la Fuerza Armada y Policía Nacional
y la destrucción de activos nacionales. Bien, hoy vamos a conversar de varias cosas y hemos invitado tanto a José Chevasco como a Henry Rafael, ambos personas vinculadas al análisis político, a la asesoría o la conducción de campañas políticas de diverso índole. Son consultados con frecuencia para poder conversar en torno a temas diversos que tienen que ver básicamente con el marketing político. Y nosotros hemos querido tenerlos hoy aquí como invitados para poder tocar varios temas. ¿Qué ocurre con Trump después del atentado? Pero también qué sucede en los Estados Unidos con la campaña presidencial que va a elegir un presidente en noviembre de este año, cuando John Biden, el presidente, renuncia, como lo hemos visto en las últimas horas, y ha asumido la candidatura Kamala Harris, su vicepresidenta. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué podría ocurrir en Estados Unidos y qué efectos de ello podrían, digamos, caernos hasta el Perú? Vamos a conversar también sobre la elección del 28 de julio en Venezuela. Maduro, a todas luces, parece derrotado, pero es casi imposible imaginar que Maduro vaya a dejar el poder. Es decir, no creemos que esté en su ánimo ni en su posibilidad dejar el poder. Tendría que dejar Venezuela, tendría que refugiarse seguramente o en China, o en Cuba, o en Corea del Norte, o quizá en algún régimen islámico, porque lo que Maduro tiene entre manos es además una condena y una búsqueda y un señalamiento por parte del gobierno de Estados Unidos como un narcotraficante y como uno de los enemigos públicos de Estados Unidos y de su democracia. Entonces, eso podría activar que el FBI o alguna de las instituciones norteamericanas estén a la búsqueda de poder capturar en algún país del mundo que tenga extradición o demás con los Estados Unidos al señor Nicolás Maduro. Por eso, en Venezuela, si pierden la elección y lo logran sacar, que me parecería sinceramente, por lo menos a mí, imposible, porque ese hombre solamente muerto saldría de ahí, porque las ánforas, aunque haya 99.99 de venezolanos que digan que no, y el día domingo él pierda estrepitosamente, pero sí, estrepitosamente, él se encargará de cambiar las cifras. Ya el presidente, si no me equivoco, se llama Arturo Fernández de Argentina, ha denunciado que le han cancelado su visita como veedor a ese proceso electoral. O sea, imagínense ustedes, ¿no?, lo que estamos. O sea, el propio dictador Maduro, que ha aceptado esta simulación de elecciones, no permite bajo ninguna, digamos, posibilidad que hayan veedores independientes o medianamente independientes. Está frente a lo que muchos estamos apreciando como una derrota inminente, pero yo creo que es imposible imaginar un Maduro diciendo entrego el poder. Bueno, a mí se me ocurre que eso no lo voy a ver. Quizá lo encontremos, digamos, lo digo con todo respeto, dicho sea de paso, o sea, digamos, víctima de alguna otra circunstancia como una fuga o un suicidio o lo que sea. Pero él, aceptando que perdió, yo no lo creo. Y vamos a conversar también de Dina Boluarte. Hay el 28 de julio un mensaje presidencial al mediodía. La señora Boluarte tiene la oportunidad, porque es una oportunidad, de poder unir al país, de poder hablar sobre los grandes temas nacionales relevantes y de importancia. No importa que no tenga bancada, no importa que sea una mujer que la providencia puso donde está, no importa si es o no capaz para llegar a donde finalmente logró establecerse. Lo que importa es que si ella tiene sentido común suficiente para pedir consejo y escuchar consejo en la manera de plantear su mensaje a la nación y dar un aire, un sentimiento, una sensación
de seguridad en el sentido de afirmar a la inversión privada, que es la más importante y no es la extranjera, que es apenas un porcentaje muy reducido de la inversión privada, pero si logra enfocarse en la inversión privada nacional, que es la mayoritaria en el Perú, y logra hacernos creer que su gobierno nos va a garantizar que sea lo que sea que haga, digamos, los revoltosos, los tirapiedras y los terroristas, que quieren desestabilizar el país para ganar en ese mundo de caos, y ella es capaz de pararse con la carta magna en sus manos y decir no va a ocurrir nada, y hacer ver que es la que finalmente tiene el respaldo absoluto de la Fuerza Armada y Policía Nacional, es muy posible que ese mensaje de optimismo llegue a todos y comience a generarse un crecimiento mayor. Sin duda, la señora Boluarte necesita unas dosis importantes de lo que hemos conversado muchas veces aquí, que es este sentido de urgencia, porque en el poder, donde se encuentra ella, si no se aplica la velocidad, si no tenemos un nivel de gestión pública eficiente, esto es un discurso. Y estamos cansados de los discursos en la minería, en la agricultura, en la gestión de los municipios, de los gobiernos regionales, en todos los sectores donde se necesita decisión. Parece que el Estado camina en realidad a paso de tortuga y no existe un sentido de urgencia. Ese es el punto que nosotros criticamos permanentemente en este programa, el sentido de urgencia que los gobernantes deben tener, porque las cosas tienen que hacerse inmediatamente. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos horas y días y cómo es que ella logra conceptualizar su propuesta. Hoy hemos tenido más temprano estupendo programa Viento a Favor con José Ricardo Stock, que ha entrevistado a Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Cerro Verde. Estupendo programa de José Ricardo Stock. Nos agrega una interesantísima reflexión permanente y una entrevista con alguien que ha tenido experiencias en esas reflexiones sobre liderazgo, sobre equipos de trabajo, sobre gestión, sobre métricas, en fin, sobre todos los temas que tienen que ver con el desempeño corporativo, empresarial. No se pierda, y si no lo ha visto, pues entre en la página web de Canal B y vea Viento a Favor en la edición última que ya está a su disposición. También ha estado El Estado Fallido con Fernando Sillones, que ha tenido una estupenda columna también el día de hoy que hemos publicado en Canal B. Y Meritocracia, por supuesto, con Alerto sí o no, que se pregunta Oscar Becerra, ¿no? Esta situación de Fujimori es, yo creo que a estas alturas, inconveniente, inapropiada y perjudicial para el propio sistema democrático. Nadie duda y nadie niega el derecho que tiene el señor Alberto Fujimori a hacer política. Pero una cosa es hacer política y otra es querer participar en el proceso electoral de manera inconducente. Y para él, a la edad que tiene, con la fragilidad de salud, con todo respeto por el ingeniero Alberto Fujimori, es un riesgo absoluto para el país que se le lleve a este hombre a un límite de una campaña presidencial que tiene los bemoles que ya conocemos. No es bueno para nadie que Alberto Fujimori sea quien esté en esa fórmula presidencial. Ni él, ni para él, ni para la salud de él, ni para la salud de su propio partido. Creo que es un error y yo seguramente espero que ellos puedan corregir en algún momento. Bien, ahora, avanzando un poco, tenemos también el programa hoy día, después de Bahía Talks, hoy miércoles está Pepe Pardo con sus reflexiones y está en la conversación con Pablo Bustamante, director de la Amparia, y con Oscar Rivera, expresidente de la Asociación de Bancos, Mi Banco, y ex vicepresidente de Confiep. Estupendo programa que estoy seguro va a ser del agrado de todos ustedes. Ese soy yo y ahí estoy con mis dos invitados un rato más. No se olvide de esto que es pero tan interesante. Con respecto a este tema le pongo un cachito. Escuche usted.
más gente conservadora, más como de A ver, ¿cómo es? Mira, es una realidad que cada vez hay más gente conservadora, más como de derechas. Y sinceramente me alegro, porque es lo que os habéis buscado. Cada vez hay más gente que se da cuenta de lo ridículo que es ser progresista. Lo que antes podía ser sinónimo de progreso, ahora es sinónimo de retroceso. La gente está harta de ver cómo se ridiculiza al hombre por el hecho de ser hombre, de ver cómo se engaña a la mujer con un falso empoderamiento feminista, de ver racismo donde no lo hay o machismo donde no lo existe, y en general de ver cómo se trata de imponer una ideología totalmente artificial, contraria al sentido común. La gente está harta de ver cómo se exige a las empresas contratar a las mujeres por el hecho de ser mujeres, en vez de contratar talento independiente a su género, de ver cómo se adoctrina a los niños con ideologías ridículas, en vez de preocuparse por una educación libre y de calidad, de que hablar con lenguaje inclusivo, con ella y ellas, sea más importante que la economía de un país. La gente está harta de que le metáis con calzador vuestra ideología basura, que lo único que hace es causar inestabilidad mental y social, que antepongáis ideologías ridículas y buenistas para quedar bien con los vuestros, antes que preocuparos por los problemas económicos que vivimos los jóvenes en este país. Y esa es la razón por la que cada vez hay más jóvenes conservadores. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Este es el resultado. Muy importante esa reflexión. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. A esos jóvenes que ven este programa, que sé que son muchos y que crecen cada día más, nada de sucumbir a lo fácil, nada de arrojarse a los brazos de lo sencillo, de lo solo y puramente placentero. Eso no forja personalidad, no crea conciencia, no hace fuertes a los hombres. La complejidad, el esfuerzo extremo y casi te diría yo que hasta el sufrimiento forman el carácter. La dificultad es la que ayuda y los errores se enseñan en la vida. Entonces, hagan cosas, equivóquense, pero no se queden esperando que las cosas se hagan porque simplemente Dios es grande. Así no funciona. Dios te ayuda siempre, pero te dice, haz tu parte. Y a veces tu parte implica un enorme esfuerzo. Y cuando dice, ya no puedo más, ahí aparece siempre Dios a tu lado. No se lo olvide. Otro pensamiento importante que no quiero dejar de poner. Aquí va, escuchen. Escuchen los títulos. Men and women are not the same, and that is a blessing. He provides. Escuchen, hecho, ¿no? Perdón. Lean los títulos. Disculpen ustedes. Lean los títulos. Men and women are not the same, and that is a blessing. He provides and protects. I multiply. He is the head of the family. I am the heart. He provides the shelter. I give it a heartbeat. He provides the ingredients. I make the meal. He provides the house. I make it into a home. He takes care of my outer world. I take care of his inner world. He gave me love. I gave him life. Our roles complement rather than compete. Where God created two from one, two became one in marriage. Así es, son un complemento. Los hombres y mujeres son perfectamente perfectos, uno para el otro. Hombres y mujeres. Buenas noticias. Comerciales que abrirán para el 2024-2025. 5. Parque La Molina. Con una inversión de $60 millones, este centro comercial abrirá en el último trimestre de este año. 4. Kilómetro 40. Ubicado en Lurín y con una inversión de $55 millones, este centro comercial se inaugurará en diciembre de este año. 3. Centro Comercial San Juan del Lurigancho. Cencosud abrirá un enorme centro comercial en San Juan del Lurigancho con más de 100.000 metros cuadrados. 2. Central Plaza Los Olivos. Se construirá con una inversión de $50 millones. 1. Las Vegas Plaza. Con una inversión de $40 millones, este será el primer mall de Puente Piedra y se ubicará solo una hora del megapuerto de Chancay. ¿Cuál de estos nuevos centros comerciales visitarás primero? Déjanos tu comentario. Ven ustedes, se está avanzando a pesar de todo. La campaña de Estados Unidos trae cosas interesantes. Les pongo un cachito de un video para que vean y entramos después a las conversaciones. No se vaya, quédese ahí. Un tuit, pídame mi compañera Marta, de Soros, alrededor de cómo hacía el endorsement, el apoyo también a Kamala Harris. Aquí lo tenemos. Nos lo preguntabais en el chat. ¿Y Soros qué? Soros esto. Alex, el hijo, el heredero, la siguiente generación. Es tiempo para que todos nos unamos alrededor de Kamala Harris y venzamos a Donald Trump. Ella es la mejor y más cualificada candidata
que tenemos larga vida al sueño americano. Alex Soros, en este entorno, nos lo preguntabais en el chat, ¿qué decía Soros? Soros Kamala. ¿Por qué? No lo sabemos. Tal para entender por dónde viene esa fotografía. También en los grandes donantes, en los grandes impulsores de la ideología y sobre todo de la política demócrata. La ideología de género, de educación integral especial, lo que implica el reduccionismo de la población y todo aquello que nos quite la libertad para poder crear familias. A eso apunta Soros y sus campañas. De todos los progresistas, el más extremo es Kamala. Así es. Dejamos el tema ahí, vamos a conversar mucho en los próximos días sobre esto. Faltan varios meses para terminar la campaña en Estados Unidos, que se va a poner seguramente de temperatura muy alta. Vamos con nuestro programa y nuestra conversación, nuestras entrevistas del día de hoy. Adelante, por favor. Bien, amigos, estamos en un programa especial, como yo les ofrecí hoy, para conversar con dos especialistas en marketing político, en comunicación política, y creo que puede ser muy interesante para todos escucharlos. Henry Rafael, gracias por acompañarnos. A ti, Alfonso, por invitarme, un placer. Y a Pepe Chevasco, también es un gusto tenerte. Alfonsito, para mí es el aquí gusto. en este Mi programa. gusto es más grande que tu gusto. Hay varios temas que hemos querido poner sobre la mesa para conversar. Comencemos por el exterior, comencemos por lo que pasa con Estados Unidos, la elección próxima en noviembre. Pero ha ocurrido algo hace unas semanas y pico con el atentado a Donald Trump y también con la renuncia a la candidatura presidencial por parte de John Biden, presidente de Estados Unidos, que era candidato tradicionalmente, como suele ser, a la candidatura demócrata. Bueno, ¿cómo leen lo que está sucediendo primero con Donald Trump? Henry Rafael, por favor, dame tu opinión. Sí, a ver, yo creo que el cambio de candidato del Partido Demócrata para que suba Kamala Harris cambia también un poco la estructura de la estrategia política de Donald Trump. Hasta el atentado, que la verdad suena muy sorprendente cómo es que el gobierno de los Estados Unidos manejó la inconsistencia del Departamento de Estado y de los servicios de seguridad secreta en proteger la vida del presidente Donald Trump. Pero posterior a ese atentado es claro de que se sembró en el imaginario colectivo la sensación de que Donald Trump tiene ganadas las elecciones, ¿no? Primero por la fortaleza. En Estados Unidos funciona mucho, y yo he participado en 2 campañas presidenciales, justamente en la época de Obama, ¿no? Donde la imagen del héroe es una imagen importante. Vamos a hablar en términos de marketing político. Cuando hablamos de héroes, de Avengers, de Superman, todos son americanos. Entonces, la cultura americana nace y crece y se forma a partir de superhéroes. Por ello, la fotografía de la revista Time, donde Donald Trump está levantando la mano, es una fotografía heroica. En el imaginario colectivo, en el concepto cultural, sí hay un elemento emocional muy alto que pone y eleva a Donald Trump en ese vínculo emocional. Ahora, las emociones son duraderas en corto tiempo. ¿Cuánto puede hacer este efecto? Creo que en el Partido Demócrata se dieron cuenta que tras eso tenían que dar un giro dramático. Y dramático porque poner a Kamala Harris pone en riesgo muchas cosas. O sea, Kamala Harris, yo lo puse en un tuit hace ¿Pero tú unos no días. crees que Kamala pueda recuperar lo que estaba perdiendo Joe Biden? Mucho. Ayer estaba en Mucho. Wisconsin, Mucho. uno de los estados considerados péndulos, ¿no? Porque son los estados neutros, Mucho. que es donde está buscando el voto generalmente. Pero la impresión la que Kamala, yo ¿no? tengo, coincidiendo con lo que dices, Henry, es lo siguiente, ¿no? A mí me da la impresión de que esta lucha David contra Goliat es muy interesante. Y entonces, David contra Goliat implica que lo que hacemos es el Goliat, que es en este momento Trump, por todo lo que tú has dicho que ha ocurrido, con esas imágenes y ese simbolismo, ponía a Biden como el débil, ¿no? Y pone a Kamala como la débil. Pero esa batalla es muy interesante porque el público se puede solidarizar e identificar más con el pequeño que con el grande. Y entonces yo tenía la impresión de que si la campaña de Biden era bien manejada, no obstante todas las limitaciones de John Biden, ¿no?
que no hablaba bien, que caminaba como si estuviera enfermo, con dificultad. Todo eso, si lo manejas correctamente, puede ayudarte a más bien dar una imagen de que, así como estás, te enfrentas a un gigante enorme y poderoso. Sale Biden, entra Kamala. Kamala me parece, no coincido en lo más mínimo con su pensamiento, pero como analista te diría que me parece que es una gran candidata. Sí, claro. Gran candidata. Y tengo la impresión que le puede robar puntos y puede terminar siendo una sorpresa impresionante. Por eso concordaba con Pepe, que decíamos que Kamala rompe el escenario, y yo decía, te rompe el esquema de la estructura de la campaña de Donald Trump. O sea, la campaña de Donald Trump estaba dispuesta a vencer a un David Biden, y te sale con una Kamala Harris, vamos a ver si lo podemos, que si ella se pone a trabajar en posicionamiento, tienes a un superhéroe, y ella puede ser una superhéroe también, ¿no? La que viene a luchar desde la que es una chiquita, sí, que que va tiene una mujer de color y que se encima es enfrenta una mujer de color, gigantesco, lleno de fuerza, con la cama, con acaba de ser intentado de asesinar, ella pues está abajo, ¿no? No, minoría. Y siempre en política norteamericana, solamente con eso termino, todo cambio implica números. 50 millones de dólares ingresó a la campaña del Partido Demócrata el día en que 81. Ya ves. Ya subió. Ya subió. Hoy en la mañana el diario francés, 24 horas, daba cuenta que estaban en 100 millones. Ya. Entonces, Es los 20 que pusiste. ¿Ah? Los 20 que pusiste. Bueno, la verdad, También. ustedes me lo dieron. Pero mira, lo interesante es eso. Yo creo que desde el punto de vista del marketing político esto va a generar, es una preocupación para Donald Trump. Definitivamente. Hemos analizado rápidamente lo que significa la entrada al escenario de la ex vicepresidenta Harris, y efectivamente hay ciertos condicionamientos que en mi opinión van a favorecer a la campaña de esta señora. Además, ella ya ha direccionado, y esto en alusión a lo que dije al principio, ya ha visionado la importancia de los estados de carácter neutro. O sea, ya no está yendo, o su campaña no lo está realizando. 6 estados. Claro, son 6 estados en los cuales se va a tener que concentrar. No hay más nada que hacer. Y es lo mismo que está haciendo y va a hacer Donald Trump. Eso es todo. Así es. O sea, ya concentrarte ahí. Los estados divididos, claramente, Así y es. tienes unos neutros. Así es. La batalla es sobre esos 6 estados. Preocúpate en los neutros. Los swing states. Nada más. Claro, efectivamente. Que pueden Eso cambiar, que pueden girar, que Así pueden es. moverse. Es más, ya empezó ayer en Wisconsin con el mayor número de delegados y donde hay mayor también población. Entonces, yo creo que hay que tenernos los ojos bien puestos en esto, lo que resta de la campaña hasta noviembre, para poder ver cómo se maneja el marketing político, que es tan importante en el mercado norteamericano. Yo agregaría que ella puede tener un triunfo interesante en la Asamblea Demócrata, en la Convención Demócrata, porque si logra ser elegida por unanimidad y no hay otros candidatos, fortalecerían su posición a la interna. Es que y no eso hay, ya es importante. no hay otros candidatos. Porque, No pueden aparecer. Es un elemento... No, ya no pueden aparecer porque no ha habido primarias. O sea, la razón de ser... Sucede más o menos como Castillo y Boluarte. Pero, a ver, y si Kamala no iba, ¿no había candidato? No, es que literalmente la única forma de que se solucione era que Biden se retire y deje a la vicepresidenta que estaba inscrita en el ticket. Porque como no ha habido primarias, no puede haber un candidato que se inscriba a última hora. De hecho, ese es un poco el debate de que el Partido Demócrata, el defensor de la democracia, hoy está poniendo una candidata que no ha pasado por las primarias. Pero a ver, toda la conversación de las últimas horas, con Kamala ya designada, era si venía el gobernador, no sé si es de Illinois o otro estado, si venía Hillary Clinton y si venía la esposa del presidente Obama. Y estaban ahí y hablaban y decían que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y Kamala aparecía, pero que no querían que sea ella. Exacto. Está En el momento que deciden que es Kamala Harris, queda imposible, digamos, dentro de los procedimientos del Partido Demócrata, que entre cualquier otro. Pero había una duda también ahí. Yo pensé que era así automático, pero cuando comienzas a escuchar los programas norteamericanos, te dicen, creo que son 3.200 delegados. Sí, siempre hay una opción que los delegados, ya, porque es una asamblea. Claro, a eso me refiero. Claro, sí. No es conocido quiénes son, ¿no? O sea, hay estos delegados que normalmente votan de manera unánime, generalmente, cuando llegas a ese estadio de la política ya está definido. En este caso no. Y por lo tanto podría, o sea, que habría una posibilidad con una Kamala débil, ¿no es cierto?, que no tenga contundencia,
aparecer otra persona o de otra manera. ¿Y sabes por qué se podría, no solamente para ubicar, la razón de ser, por qué se quedó en que Biden seguía siendo el candidato, es porque el Partido Demócrata a Kamala Harris no le gusta, porque es el ala más progresista del Partido Demócrata. Sí. Su discurso siempre incluso ha sido anti-Israel, ha sido muy peligrosa en el manejo político propiamente ideológico del Partido Demócrata. Entonces, ¿Es el extremismo? Es el extremismo del Partido Demócrata. ¿Te parece? Sí, a mí también. O sea, ella es la extrema izquierda. Sí. El extremo progresismo. Claro que sí. Exacto. Si tú ves los discursos, los mensajes y analizas toda la manera en que ella se ha venido desempeñando en los últimos tiempos y sobre todo a raíz de su nominación, la cual tiene que confirmarse desde luego a una convención. Ahora en agosto. Ahora en el mes de agosto. 15, 16, creo 18, que no. 18 de agosto. Implica eso, ¿no? Entonces habría también que ver cómo juega eso a favor o no de la percepción que puedan tener los delegados en el futuro para poder elegir a ella. Yo creo que por eso la estrategia es ahorita posicionar rápido a Kamala, con que es fuerte, con que puede vencer, que el pensamiento se diga sí puede vencer. Ahora, tú harías como Donald Trump, para revertir todo eso. me dispara otra oreja. No, yo creo que primero va a tener que reformular su discurso ante la mujer. Recuerden que la vez pasada, cuando hubo las elecciones contra Hillary Clinton, él fue súper agresivo contra Hillary Clinton. Entonces, y le funcionó. Funcionó. Pero también tiene en contra la edad. Kamala tiene 59 años. Eso podría ser, pero... que no sea gravitante en la votación? Yo creo que no. Yo creo que en este caso lo de Kamala Harris podría funcionar más en el tema de sus fortalezas frente que le puede hacer más directo y en teoría ponerse en una posición más envalentonada frente a Trump. Y Trump lo que va a tener que hacer es cómo conquistar esos swing states con un discurso probablemente más radical. O sea, creo que radicalismo frente a radicalismo y el centro ya no va a ser necesariamente el punto de tensión. Interesante. O sea, creo que para terminar es hacerle recordar a la ciudadanía que Kamala Harris no es la persona como se va a empezar a pintar que se pinta en el centro, sino recordar que Kamala Harris es eso, es casi el comunismo instalado en el Partido Demócrata. Eso en el modelo americano sí es temeroso, el comunismo nunca ha sido aceptado en la sociedad americana. ¿Tú has visto las encuestas de las últimas horas o minutos? No, te miento. Bueno, algunas... He visto las de las viernes. Algunas ponen a Kamala arriba, 2 puntos arriba de Trump. ¿Ves? Entonces, esta estrategia que estamos hablando, del progresismo in extremis, me parece que puede resultarles por un momento, ¿no? ¿Cómo lo vaya a manejar eso el equipo de Trump? Esa es la parte esencial, porque si el equipo de Trump logra identificar que ahí existe una preocupación clara y creciente del gran público norteamericano, se va a beneficiar, ¿no es cierto? Pero si no logra puntualizar eso y simplemente se ve a la mujer como tal, de color, enfrentada a esta maquinaria enorme, gigantesca, insisto, en la figura del débil contra el fuerte, la gente va a solidarizarse con ella, yo creo, y puede terminar ganando votos no sabes de dónde, ¿no? Sí. Pero aquí está la clave, que a diferencia de nuestras votaciones, que normalmente el mensaje general es el que importa, cuando identificas tus 5 o 6 estados, ¿recuerdas? En Estados Unidos se vota por estados, ¿no? Y ganas por delegados, entonces elegir 6 estados va a implicar una estrategia muy táctica. El social listening probablemente va a tener que ser muy acucioso para saber en qué parte del mensaje mueve fibras Donald Trump y en qué parte del mensaje mueve fibras la señora Harris, y allí empezar a atacar. Creo que a comparación de las campañas que se tratan de discursos, creo que esta vez la estrategia va a ser microsegmentada. De manera que esa microsegmentación con un adecuado social listening puedan ejercer una estrategia de ganar votos más que ganar mensaje. Bueno, la estrategia política moderna es eso, ¿no? Sí, claro. Poder encontrar el mínimo y dirigir el mensaje. Ahí está. Y ahí está el ganador. La gran distancia que tenemos con Perú, ¿no? Que claro. Seguimos hablando y los candidatos siguen creyendo que la entrevista y el gran mensaje lo hace todo, ¿no? Totalmente equivocado. Vamos volando a Venezuela, más cerca al Perú. Ajá. Y entonces, en unos días más, se produce la votación y debería de producirse un cambio según las fotografías que hemos visto y las encuestas que hemos conocido. Claro. Eso dice que en realidad podría terminar el chavismo o por lo menos existir una interrupción. ¿Qué piensas, Pepe? Mira, yo tengo temor a que este señor Maduro hasta inclusive pueda
suspender las elecciones. Bueno, ha dicho que va a correr ríos de sangre, ¿no? Ese es el tema, está acudiendo al miedo, al temor, y falta en realidad poquísimos días en términos del calendario, pero mucho tiempo en relación a la política, porque los tiempos de la política no son siempre cronológicos. Sí, sí. Y eso podría suceder en cuanto este señor sabe, conoce del resultado de las encuestas. Y es que además Maduro ya aprendió que hoy, a comparación de años atrás, donde la política internacional de los estados, digamos, traducida o interpretada a través de la OEA o la ONU, es muy débil. Mira lo que pasó con Ecuador. El presidente ingresa a una embajada que nunca en el mundo de la política internacional se ha visto y no pasó nada. Ergo, Maduro ya sabe que la política internacional de los países es muy débil. Así que sí lo creo capaz de poder hacer algo disruptivo, violento. Yo pienso eso. Tiene el apoyo que impida siempre, que se desarrolle la tiene el apoyo de México, tiene todo el Foro de Sao Paulo, tiene Irán, tiene la China, tiene Cuba. Yo me pregunto si basta eso y si el pueblo estaría, digamos, dispuesto a iniciar una revuelta si es que considera que los resultados no son los que le hagan triunfo a él, sino a ella. Eso no lo sé, la Por verdad. eso, Tengo dudas. ¿Sabes por qué? Porque creo que el pueblo venezolano está muy golpeado y ha vivido atemorizado tantos años que hasta cierto punto no sé qué tan bravo sea de en estas circunstancias salir a movilizarse, sabiendo que además Pero esas movilizaciones que hemos visto no son Sí. ciertas. Son ciertas, pero hasta cierto Pero hemos visto punto- mismas movilizaciones años atrás. Mira, hay algo que tú al iniciar nuestra conversación lo dijiste y creo que muy pocos lo toman en cuenta desde el punto de vista del comportamiento del elector o el comportamiento del ciudadano. Es el inconsciente social. Ujú. El inconsciente social del venezolano común que está allí en el país tiene un temor ya, Claro, porque la instalado. violencia del gobierno, la violencia que está ofrecido Maduro ha sido permanente y constante. Y el mensaje que él da en forma repetitiva, no de ahora, sino de hace algún tiempo respecto a que correrán baños de sangre, podría calar definitivamente la reacción que pueda tener el pueblo venezolano. Porque hay muchas familias que han perdido hijos, que se han tenido que fugar a todos los países de Latinoamérica, entonces es un temor real. Claro, además, mira, ¿cuántos millones de venezolanos, la diáspora venezolana en el mundo existe? 6, 7 millones. Sí. Que son al final los que están financiando. ¿Aquí cuántos hay? ¿1,5? Acá hay 4. ¿4? Creo que 4. No lo sé. No, Te yo mentiría. sabría que hay 1,5. O 2 quizá. Bueno, Bueno. con IGB, 2. Ya está. Ponemos el 18% y su Ya. recargo a consumo. Entonces, te decía, estos millones, que la diáspora venezolana financia la subsistencia de muchos de los millones de hermanos venezolanos que están por allá. Ahora, ello definitivamente es un modelo en el cual los venezolanos también en el exterior tienen que tomar un papel importante. Yo creo que necesitamos, que Venezuela necesita también un respaldo de sus conciudadanos que están en el resto del mundo, cosa que no estamos viendo, por ejemplo, en el Perú. Yo esperaría marchas de los venezolanos en Lima, en el Perú, a favor de sus conciudadanos y en contra de Nicolás Maduro, para que también ellos sientan el respaldo que existe y también el respaldo de los gobiernos que quizá lo acogen que está a los planteando venezolanos. podría generar más bien que los países que normalmente se hacen los neutros o que tienen una actitud solamente Miran a otro discursiva, lado, ¿no? al tener movilizaciones masivas en cada país, en México, en Perú, en Ecuador, en Colombia, etcétera, puedan actuar de una Claro. forma. Pero igual siento de que la prioridad de los venezolanos en el exterior, en todos los países, es sobrevivir. No es necesariamente tener una actuación política. Pero veremos qué pasa. Yo la verdad más, y recuerdo esta situación porque cuando llevaba a Perú, es interesante más bien como unas elecciones en Venezuela puede también golpear a la izquierda peruana. Vieron una entrevista de César Hildebrand con Verónica Mendoza, donde claro. César le pregunta, ¿cuál es tu opinión? Y ella comienza a divagar, No es y clara no para es nada. clara, y todas las críticas de la izquierda, es decir, si esta va a ser nuestra candidata, vamos perdidos, no se puede. Entonces, se sigue resquebrajando a través de la figura de Maduro a la izquierda local, cosa No que es olvidemos interesante. que Maduro y Chávez tenían como política enviar dinero a los movimientos que le eran afines en diferentes partes de América Latina, como en el Perú. Así es. Aquí con el humanismo, aquí con el Verónica Mendoza. Bueno, ella estaba en la agenda.
poniendo Así la es. plata que Por enviaba supuesto. Chávez. O sea, no, hay que recordar ese escenario. Bueno, obviamente el corazón está más cerca de la billetera que otra cosa, ¿no? Billetera mata galán. Así es, o mata campaña, o mata pensamiento político. Bueno, llegamos a Perú, ¿no es cierto? Y tenemos acá una situación Por Piura, muy por favor. interesante. Hemos venido siempre por allá, por el norte. Y vamos A mí me encanta el norte, ¿sabes? Me encanta el norte. Oh, no Debo sabes. admitirlo. ¿Por qué? Porque tengo familia piurana y otras razones más de la vida. Todo el norte. Claro. El norte chico tiene un gran número de familiares. Bueno, a ver, amigos, el Perú tiene en el norte un gran aliado en la comida, en el clima y en, digamos, la calidez de la gente, ¿no? Pero el sur revolucionario, el sur levantisco, tiene también su atractivo. Yo lo veo siempre como un desafío, ¿no? Y en general regresamos al gobierno de una purimeña, ¿no? Que es la señora Boluarte. Entonces ella, unos días más, 28 de julio, va a dar un mensaje a la nación. Este mensaje, a diferencia del anterior, tiene una connotación distinta porque ella había recién tomado, digamos, 6 o 7 meses de gobierno, el 28 de julio del año pasado, en la mitad de una vorágine de enfrentamientos y de confrontaciones y de violencia, y hoy tiene una posición distinta. Bien, ¿qué debería, digamos, ser el planteamiento de la señora Boluarte? ¿Cómo debería plantear, más allá de que si tiene que hablar sobre el asunto, a ver, de que la economía es así o asá, de que la seguridad es así o asá, o lo que ustedes quieran? Yo les digo a ustedes, en general, si yo te preguntara a ti, pucha, ¿cómo deberías plantear? ¿Cuál debe ser la gran idea, el gran mensaje, ¿no? Antes de los detalles. ¿Cuál debería ser? Mira, Vamos. parto lo siguiente. Vamos, Pepe, tú puedes. Mucha gente entiende el mensaje presidencial de 28 de julio a la población. Y en realidad, el mensaje 28 de julio es a la representación nacional, a los quienes representa a la población. ¿Y por qué hago este énfasis, no? Porque no sé, estamos, mira, porque estamos Espera, a 2 estoy años. Estoy preparando mi artillería. Está haciendo demasiado... Es que estoy preparando pues la Estás como camisa. oficial. Está con el oficial mayor. Estás con tu papel oficial mayor. Señores, vuelve el oficial mayor del Congreso. Acaba de volver. Estoy en la banca todavía. Es nada. Escucha, ¿por qué es importante? Estamos a 2 años de elecciones. La campaña electoral, mi opinión, ya empezó. Sí, claro. Entonces, es lógico que las personas, parte del Congreso, que apoyan a Dina Boluarte, empiecen ya a retroceder en su apoyo. Nadie va a apoyar a alguien que tiene 90%, 98% en contra. Consiguientemente, lo que ella tiene que cautivar es a las fuerzas políticas del Congreso para que le sigan dando el sostén político que ya no tiene. Entonces, ese discurso, el contenido del discurso, las propuestas de ese discurso que debe contener y que luego vamos a analizar, yo creo que van a estar dirigidas primero a buscar el apoyo que tiene todavía del Congreso. Yo discrepo. Y discrepo no porque discrepe en el concepto es real. Legalmente, este es un mensaje a las fuerzas políticas del país. Pero en el Perú, con tanto desapego de la ciudadanía a ver programas de televisión, políticos, salvo este programa que tiene alta audiencia, lo demás la gente literalmente está más pensando en su bolsillo, en su entretenimiento y eventualmente en sobrevivir. Pues el discurso no es para la calle. Pero ahí va mi discrepancia. A comparación de otros momentos, el único momento, probablemente el único momento en el año donde el ciudadano peruano le presta atención a una presidenta es el 28 de julio. Primero porque en ningún otro momento tienes 7, 8, 9 canales de televisión todo el día pasándote esto. En la radio, entonces hay una normalmente visibilidad masiva. La gente no está haciendo más que ver su televisión o quienes tienen recursos están disfrutando con su familia en un viaje. Pero la masa popular, el sector CDE, está en sus casas. Está en el ambiente de fiestas patrias. Yo creo que la gente escucha el mensaje de la nación. Y si la presidenta no toma esta flor y decir, ¿cómo hago para que todo este posicionamiento que han creado de mí, de los roles, de la persona que no conoce, que está desconectada, puede, ¿no? Si voy a hacer otra vez con mi camiseta de los Simpsons, o cómo asumo un rol de cercanía con la ciudadanía. Yo sí creo que tiene que haber un mensaje donde mueva fibras ciudadanas. Pero querido Henry, al final, ¿quiénes votan?
quiénes dan el sustento, quiénes pueden vacar, quiénes no pueden vacar. Pero ese voto lo consigue bajo otros Ya, pero, parámetros pero, de la a ver, política. a ver, yo creo lo siguiente. Entiendo estas dos posiciones que me parecen muy interesantes. Coincido plenamente con lo que dice Pepe Chebajo en el sentido de que ella tiene un público objetivo sentado ahí para que la apoye, pero ese público ya está conseguido. O sea, para mí ese público ya está con ella. O sea, los votos para que no sea vacada, los votos para hacer las leyes, los votos para todo eso ya los tiene en el bolsillo, porque mal que bien ella ha sabido hacer una cosa en la empresa central. ¿Hasta cuándo los va a tener? Pero se ha hablado del 28 de julio. Ya. Ese mensaje, ¿qué cosa ha permitido? Que ella, mejor dicho, esta gestión que ha permitido, ella ha conseguido darle más fondos al Congreso. Esa plata en el Congreso es para los congresistas. O sea, acá decía Lucas Gersi, para su proselitismo político. Lucas ¿no? Gersi decía con mucha propiedad que el caso de los congresistas no tienen, digamos, mandato y no pueden gastar en el presupuesto. Y yo le decía a Lucas Gersi, con el cariño que le tengo, que discrepaba. Yo creo que el Congreso sí puede gastar mucho y cada congresista puede promover leyes e intereses para gastar dinero. Y te interrumpo. El Tribunal Constitucional, hace poco tiempo, ha aprobado una sentencia por la cual interpreta que la iniciativa de gasto que no tiene el Congreso podría ejecutarla en el presupuesto subsiguiente a propósito de las leyes declarativas. Bueno, ok, entonces Mira, me estás dando la razón. Quiere decir que tal cual. El congresista sí puede, al final de cuentas, sí, yo estar creo detrás sí, de un billete. Absoluto. Ya. Entonces, Exacto. ella ha dicho, muchachos, no se preocupen. Esto es figurativamente. Sí, los congresistas tienen ustedes ahí un dinero, por favor, Arista, suéltales para que estén contentos. Y están contentos, porque al final de cuentas le dan autorizaciones para viaje y casi han hecho todo lo que han querido. Claro. Hay discrepancias pequeñas en ciertas cosas, que está bien también, ¿no? Sí. Yo veo a Dina Boluarte cantando, muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Ya, entonces yo veo que ella ahí está. Yo también creo que esa batalla, check, como ¿no? tú dices, ya está ganada. Y la minoría en la oposición del Congreso, yo creo que la minoría no hace un buen trabajo porque no está usando la cabeza. O sea, en fin, creo que están... Mira, podrás contemplar a los congresistas ahora que van a aplaudir mientras viene el proyecto del presupuesto cuyo plazo a propósito de presentación es a fines del mes de agosto. Una vez que venga el proyecto de presupuesto con las cifras que ella puede haber prometido para las obras, para sus regiones, ya, lo presentaste. Ya, ¿y ahora? O sea, ese apoyo, hermano, en la política. Pero Pepe. En la política, eso es tan cambiante. Pero ahí voy. No creo que haya un apoyo ya permanente. ¿No crees que eso... A ver, voy a ponerte la figura y les pregunto, pero voy a tirar una cosa. Discurso orientado a ciudadanía y cambios en el gabinete para poder hacer sostenible este acuerdo político con el Congreso. Bueno. Porque claro, si tú me cambias 3-4 ministros que están, digamos, coordinados, conversados, dialogados, para no hablar mal, porque dialogar no es pactar, No, está muy bien. con las fuerzas políticas para hacer sostenible el gobierno. Por eso, yo te pregunto válido, puntualmente, ¿no? ¿tú crees que el fujimorismo va a dejar de apoyarla? No, pues... ¿Y a Pepe? No por ahora. ¿Acuña? No por ahora. No, pues claro, solamente en el futuro dentro de la campaña presidencial ya no será así. Pero estamos hablando del 28 de julio en los próximos días y lo que viene a continuación. Entonces yo veo que ahí, mi pregunta iba hacia el gran enfoque del mensaje presidencial de Dina Boluarte para este 28. Pero es el gran tema que debería tocar ella. Perdón, hay un elemento importantísimo que acaba de pasar esta mañana, que es, acaban de elegir al nuevo Contralor. Yeah. Es claro que la elección del nuevo Contralor es para proteger a la presidenta, como dices. Eso confirma lo que acabas de decir, Alfonso, que la batalla con el Congreso por ahora ya está sólida. Ya, ahora, ¿qué pasa con el Contralor? Eso es un capítulo después que vamos a tocar, porque es interesante enfocar lo que decía nuestro amigo que estuvo invitado acá, el hombre de seguridad, ¿cómo se llama? Que tú me presentaste. Miguel Segarra. Miguel Segarra hace ese famoso clip que tiene, creo que 500.000 de reproducciones, cuando dice lo peor que pasa en el Perú es la Contraloría, porque tienen un incentivo perverso que es paralizar obras para que ellos ganen más. Claro. Bono. Sí. Una locura, pero dejemos a la Contraloría un costadito.
para continuar con el asunto. Vamos yo ahora al veo discurso. una gran oportunidad de Dina Boluarte. Yo también, Sinceramente. absoluto. Si es que ella logra comprender que lo que yo creo que le he comentado a ustedes en algún momento, ella no tiene nada que perder, va a perder la libertad si es que no hace y no encabeza una revolución en el crecimiento económico en el país y en las inversiones. O sea, la única manera que tiene para mí de salvarse de la cárcel Dina Boluarte cuando termine su mandato es si ella logra subirse a un pico de crecimiento económico donde ella sea la gestora. No porque tenga las capacidades quizá ella de comprender, pero si logra hacer que otros la ayuden a hacer eso, lo que hizo Fujimori en su momento. Sí. ¿Acaso Fujimori fue el Sí. dueño de su programa económico? Bueno, No, fue el programa inclusive de Vargas Llosa. ¿Y qué hizo Fujimori? Como no sé qué hacer, Humala hizo lo mismo. por supuesto, y muchos Humala han hizo hecho lo mismo. Claro. Dicho, no, yo no sé hacer, pero ¿qué? Hay gente que sí sabe. Bueno, las Llamo a los cifras- expertos e impulso. Mira, ahora las cifras se están pintando bien, ¿no? Se prevé Bueno, un crecimiento absoluto. económico más del 3%. Esto tiene que verse reflejado Pero también. tiene que ser sentido por la gente. Por eso, pues, hay reformas de carácter económico que el país necesita. Las zonas especiales económicas, por ejemplo, Sí. para poder atraer inversiones. Este tema satanizado del acuerdo que hubo con el viaje a la China y la exportación de productos muy pocos no tradicionales, ¿no? Como en el caso de... Ahí tienes un elemento del discurso. Claro. Que no le sacaron brillo al viaje a la Pero China. hay un tema importante que, por ejemplo, ella misma no se ha dado cuenta. Hablaba en la mañana con un financista, José Quesada Seminario, que va a venir acá después de 28 de julio para conversar del discurso. Pero ¿qué es el tema que él me decía? Alfonso, en total son 15.000 millones de dólares en APPs dispuestas. O sea, ya están organizadas, de las cuales hay cerca de 5.000 que ya se han puesto en marcha. En un gasto público que nunca se ha visto en la historia, en los últimos quizás 10 o 20 años. Y esos efectos se van a ver en 2025 y 2026. O sea que viene un efecto de la decisión tomada correctamente por los ministros de Economía, por los gabinetes y por Dina Boluarte. Claro, estamos mirándole a ella el buzo de los Simpson, la Inca-Cola con el chifa, que si se estiró, que si el reloj... Ya. Pero eso es responsabilidad de ella misma. No, totalmente. ¿Me entiendes? O sea, pero por eso te digo. nadie lo ha inventado. Sí, claro. O sea, nadie le dijo ponte ese buzo. Pero hay un tema. Bueno, no sé quién le dijo habla del chifa. No, pero hay un tema, Jenny, ¿no? Es verdad lo que tú dices y lo hemos conversado siempre. Sí. Pero yo también veo lo siguiente, ¿no? Si tú miras un lienzo de Picasso, un lienzo en un museo de lo que tú quieras, y te vas a la imperfección de una esquina, La vamos a encontrar. ¿no? Siempre. Claro. Siempre. Entonces yo me pregunto, en el país, es una crítica autocrítica a los medios, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Y eso, a ver, yo no voté por Dina, creo que tú, No, tampoco. y creo que no votaría por ella. Con todo respeto por la presidenta, me merece respeto. Lo que pasa es que no fue como candidata, mujer. así que nadie votó por ella. O sea, Pero me refiero a ni que no Pedro por la Castillo, fórmula ¿no? presidencial. Exacto. Ya, y yo no votaría por ella tampoco. Ya. Pero sí considero que tiene ciertas como virtudes, no sé qué, oportunidad más que virtudes. Oportunidad. Yo también Y lo si creo. las logra oler y logra tomar decisiones, oye, puede dar un salto en el país. ¿Ah? Mira, complementando lo que tú dices, yo sí creo que por eso es que el mensaje es a la ciudadanía, porque hoy el Rolex, el Simpson, el Chifa es un producto de los medios de comunicación que han masificado esos momentos, pero hoy tiene una oportunidad de que no haya medios de comunicación interviniendo en el mensaje ciudadano-presidenta. Ese mensaje, ese momento lo tiene ahora en el 28 de julio. Si ella puede olfatear la emoción que está dentro de los peruanos respecto a la economía, cómo poder traducir todo lo que en cifras y macroeconomía parece lo de China y hacerle sentir a la mujer, al joven, que eso le va a beneficiar en el corto plazo. Y además, vende que es un éxito, porque sí lo es, hay que darle ese valor, que después del desastre económico y político y social de Pedro Castillo, 2 años después, o 1 año y medio después, el gobierno tiene cifras más alentadoras. Eso podría ser un, Ahora, Henry, un vuelco interesante para ella. Yo entiendo que la ciudadanía tiene que, o la población, más que la ciudadanía. Sí, porque la en población, realidad la población. Es la población, porque, bueno, acá no tenemos muy pocos ciudadanos, creo que saben Sí, sus sí. derechos. Nuestro mundo rural es muy alto. Así es. Entonces yo diría, es a la población, porque tú has tocado un tema, creo yo, un punto de dolor, ¿Cuál? que es el tema relacionado con los medios de comunicación. Pero también hay un tema relacionado con los analistas políticos y analistas económicos.
Los operadores políticos. Exacto. Que fungen de analistas. Bueno, Que exactamente. se disfrazan de analistas. ¿No? Y de consultores, y de gurús, y qué sé yo. Gurús, esa palabra me da alergia. Que no es nuestro caso, que no es nuestro Cuando caso. escucho un gurú me sale alergia. Entonces, ¿qué pasa? Eso también depende porque esta gente es la que se pasea por todos los medios de comunicación, por todas las televisiones, Pontificia. la radio, Ahora, y repiten, pero te digo una cosa. y repiten. Yo veo en muchos gobiernos, y en este también, lo hemos también conversado entre nosotros, la incapacidad para plantear una estrategia de comunicación política que totalmente de permita acuerdo. destacar aquello Totalmente de importante. acuerdo. Mira, por ejemplo, este es un tuit del 21 de julio a las 11 de la noche. La Asociación de Movimientos Regionales del Perú dice que no prestará movilización orgánica para fines políticos oportunistas. No se pliegan a los movimientos y paros del 27-28. O sea, es una noticia que debe ser primera página y debería ser ella la que diga esto y agradecer. ¿Tú crees que dicen algo? No, es que ¿Sabes quién se dice pierden algo? todas las oportunidades. ¿Sabes quién dice algo? Rosa María Palacio dice, se chuparon, dice. Imagínate. Ya, y el gobierno no dice, nos respalda. Por eso, nuevamente, yo sí creo y te lo firmo. Y fíjate, ¿por qué es que estamos creciendo estos meses? En opinión de todos los que saben de economía. Porque hay paz, hermano. Sí, claro. O sea, este es un país tan espectacular que tenemos que tú lo dejas sin disturbios en las calles y la gente sola sabe hacer su trabajo. Sabemos producir, crear riqueza, crecer. O sea, queremos que nos dejen en paz. Pero la izquierda necesita generar en la calle bulla, caos. Y el progresismo lo que está buscando es generar un golpe como el de Merino. Porque eso es lo que están buscando cuando traen esta gente de provincias a Lima. Quieren que haya muertos para volver a sacar a la gente a la calle como se hizo en su momento. Entonces, ella tiene la oportunidad de subirse a esta ola que hay de tranquilidad momentánea, de estos mensajes que hemos visto ahora en este tweet, por ejemplo, y otros más de otras personas. Con Fiep le da un espaldarazo a ella. Le está diciendo, esperamos lo mejor, acá tenemos unas ideas, y muchos gremios también. O sea, todos miran, a pesar de las limitaciones que tiene ella, pero justamente por lo mismo hecho, ¿no es cierto?, la oportunidad de poder impulsar las cosas de manera correcta. Mira, me voy a poner un poco holístico, ¿ya? Pero el temor en el ser humano es el peor enemigo para cualquier cosa que quiera hacer. Es correcto. Y creo que este gobierno, creo que se confunden algunos de sus asesores en que una cosa es tenerle respeto a los medios de comunicación y otra cosa es tenerle temor. Porque efectivamente, mira, si vamos a ver las cosas frías, más allá de la encuesta y de lo que se dice, es recibir un respaldarazo social el que la movilización del 21 o 22 de julio fue un fracaso. Sí. La ciudadanía no quiere detumbarse a Dina Boluarte. ¿Es un espaldarazo económico de que los grupos financieros más importantes del Perú estén apostando en la inversión del país y se haya traído inversiones desde otros países del extranjero? Sí. ¿Es un espaldarazo político las decisiones que en el Congreso de la República están tomando para la continuidad de Dina Boluarte? Sí. Entonces estás fuerte. Y si estás fuerte, utiliza los mecanismos para poder vincularte mejor con la población. Es que no hay Allí estrategia se de olvida. comunicación. No la hay. O sea, ¿por qué no levantas a Rómulo No la hay. mucho hasta las estrellas? No la hay. O sea, la minería es, como todos sabemos, la clave de que las cosas se meten en el país. Y tenemos todo, ¿eh? Acá está Olga de Benavides sentado contándome que todo está listo. ¿Y qué falta? Confianza. Falta reducir la burocracia, ¿no? Como todos sabemos, La 290 tramitología. trámites para poder Pero hacer la una confianza cosa. se humaniza. Y yo siento que los ministros están encartonados bajo una figura ministerial y no una figura humanizante para que la gente diga, yo confío en mi gobierno, están haciendo las cosas bien. Y por momentos siento que como no hay estrategia política, hay solamente esfuerzos sectoriales. Ves a Jaime González Olaechea trabajando en su sector, pero solo. O sea, Sí, en sí, lo sí, suyo. sí, sí. Pim, pim, pim. Y cada uno en lo suyo. Rómulo Pero- mucho, pim, pim. Sí, pero políticamente, ¿cómo sumas eso? Porque no hay analistas que repitan ni cacareen lo que se está haciendo bien. No hay estrategia. No existe. Yo pongo un ejemplo que probablemente no les va a gustar, pero uno de los gobiernos que mejor trabajó una estructura de comunicación política fue el Humala. Tú tenías a todos los ministros, me consta, Repitiendo lo que decía Nadine Heredia. claro, trabajando estratégicamente bajo una estructura de comunicación política. Bueno, No a ver, ha habido después. Yo creo que el que mejor lo ha hecho con mermelada ha sido Vizcarra. Ah, bueno, pero eso es con mermelada. Bueno, Eso pero es con mermelada mermelada. comenzó con
Ollantumala y siguió después con Pedro Pablo Kuczynski y por supuesto Humala dijo, perdón, ustedes se han quedado cortos, déjenme que yo voy a cuadruplicar la cuenta. Vizcarra se dijo, yo voy a cuadruplicar la cuenta. Sí. Y entonces, bueno, pero es un mal que ha contaminado la política, porque tú cuando preguntan a las encuestadoras, resulta que Vizcarra aparece como adelante en la percepción del mejor presidente de Perú, siendo el que ha traído la mayor corrupción, siendo el único que ha sido expulsado del Congreso de la República por corrupto, por la obra y las obras y la corrupción que tenía en Moquegua. O sea, a él lo votaron del Congreso por choro, y aún así ahora aparece caminando con su perrito, con su gatito, haciendo parrillada, con su lagarto, con lo que se le ocurra, con lo que se le ocurra. Y que por eso, sacándonos de lado la pelusa del tema ideológico, etcétera, etcétera, y analizando desde el punto de vista de la comunicación política, pues está haciendo lo correcto. ¿Quién? No. Por ejemplo, cuando sale... En términos electorales. Claro, porque cuando él sale... Vizcarra, totalmente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y él le da la vuelta al tema del lagarto, y dice, acá tengo mi lagartito. Sí, muy bien. Es perfecto. Muy bien. Claro. Pero nuevamente ¿por qué es que desde el Estado se teme mucho hacer comunicación fácil y efectiva para ese sector? Mira, porque hacemos mucho discurso para los medios de comunicación, para los congresistas, para ti y para mí, pero no para la gente. No entienden de la dinámica política, no entienden que hay actores visibles y actores invisibles. No entienden que hay que penetrar el mensaje, no necesariamente desde un punto de vista de visibilidad, sino que hay que trabajar con actores, con analistas, con gente por ejemplo, que opere ¿no? O sea, en el escenario político. Me imagino a Boluarte o al equipo de gente que lo haga construyendo un mensaje, diciendo muy bien, este es el mensaje central, esta es la idea principal, estas son las horas y da fuerza, necesito que me prepares los tweets, los Instagram, los Facebook y los YouTube de todo esto para que aparezca tan pronto termine. Es un estado. Necesito que RPP haga esto, necesito que tú hagas esto en tal canal, estos voceros, estos ministros. Necesito que en regiones me operen estos temas, en los diarios locales, en las comunidades. Quiero que las radios de los mercados suene esto. Y necesito hacer el post-mensaje. No se debe ocurrir a la presidenta irse a una comida palaciega, pues invitando a las personas y que parezcan en el Salón Dorado después del 28 de julio, porque sería lo más contraproducente a un momento que se necesita a una lideresa impulsando las cosas desde abajo, ¿no? O sea, yo pienso que no hay una preparación del antes, del durante y del después en este momento. No existe. ¿Sabes que tampoco ayuda, Alfonso? Ustedes miran que soy muy formalista, muy oficial mayor, muy lo que sea. Pero la rigidez de la estructura para el jefe de Estado, ministros y altas autoridades de 28 y 29 es demasiado rígida, protocolar, sí, claro, y totalmente desactualizada. Absolutamente. Totalmente desactualizada. El besamano de la tarde. El besamano de la tarde, los embajadores saludan a la presidenta a las 5 de la tarde, alto funcionario a las 6, la cámara de Canal 7 transmitiendo el saludo del besamano. El almuerzo después en Palacio de Gobierno para las otras autoridades. No, yo no creo eso. O sea, mira, no. Hay una formalidad ahí y tenemos, Pepe, yo creo que hay que reformar esa parte. Una cosa. Sí, reformarla. Reformarla. Claro, eso es lo que decía Pepe. Hay que reformarla. O sea, lo que tú tienes que hacer es romper ese esquema. Eso es lo que decía Pepe, claro. Y adecuarnos a los nuevos tiempos. Ahora, yo insisto, una mujer que no tiene nada que perder y tiene todo que ganar, sobre todo su libertad, debería estar pensando en replantear claramente eso de una manera muy sencilla. Por eso es que digo, esta es una gran oportunidad para la presidenta Dina Boluarte. Miren, en términos deportivos, que eso quizás es lo que todo el mundo ve. Normalmente cuando un equipo de fútbol va a jugar ya con la tranquilidad de que no tienes nada como perder, hace unos partidos formidables, porque no están sueltos, no hay presión. Sí. Ok, eso es lo que tiene la presidenta Dina Boluarte y el entorno de la presidenta. O sea, vamos a ver, y ¿sabes qué? Tengo la sensación que no es problema de ella. Creo que son los entornos que normalmente secuestran a las personas y los ponen en un lugar donde son intocables y no. Muy encajonados de repente. Siempre. Muy formalistas. Por ejemplo, mira, quien rompía esquemas dentro de la parte de formalidad que establecía el protocolo tan rígido era Alberto Fujimori. Claro. Totalmente. El mismo Alan García. Mira, el mismo Alan. Recuerdo alguna vez, por ejemplo, cuando llegó el teleprompter para que el presidente Fujimori lea por teleprompter su discurso, que nadie, pues eso no se fue percibido, y tenga una mayor capacidad de narrativa en su discurso, porque el discurso per se es aburrido. Entonces, si el discurso es muy largo, viene la crítica. Si el discurso es muy corto, viene la crítica.
Por eso que esa rigidez que inclusive no permite el uso, por ejemplo, de herramientas audiovisuales para un discurso presidencial. Claro. Porque la Constitución dice, se lee el discurso. Sí, pero es que no. Es que yo pienso que hay que adecuar. En Ecuador, por ejemplo... Yo estoy de acuerdo contigo, pero rezo en mi punto. Tomando tu palabra, rezo mi Ya. punto. Si tú sabes que el discurso per se leído, podría ser algo hasta cierto punto aburrido, soso o irrelevante, la pregunta es, así como yo le mando a todos los congresistas mi discurso y a los medios antes, tú lo tienes un par de horas antes. Sí. Ya. ¿Por qué no mando todas mis piezas producidas ya, ¡pum!, con los clips hechos de todo lo que voy a hablar? Mira, yo te aseguro que sí lo hacen. El tema no es que lo hagan, sino es cómo haces piezas que tengan efectividad en la ciudadanía. Y estoy seguro que harán lo mismo que hacen todos. Cortan la parte del discurso formal, la serie. He visto barbaridades, pero no he visto lo que te estoy contando. Creo que el que mejor lo hizo en algún momento puede haber sido Vizcarra, ciertas cosas, pero no he visto gente profesional. Pero Pablo intentó hacer cosas, pero como había tanto caviar metido en la oficina de la PCM haciendo esto, terminaron volviéndose locos, ¿no? Pero el primer año lo hizo bastante bien, PPK. Yo creo que fue un año... En el campo de comunicación me refiero. Claro, pero yo creo, insisto, que a mí me parece que Pedro Pablo nunca entendió que lo que tenía que hacer era no pelearse con Keiko. Absolutamente. Y Keiko no entendió que no tenía que empezar el palito y no pelearse con Pedro Pablo. Pero yo hasta no entiendo cómo Pedro Pablo se dio con sus ministros en buzo en Palacio de Gobierno haciendo ejercicio. Yo no entiendo esa No, lo que no vaina, entiendo fue cómo lo pedían los medios, hermano. O sea, tú te acuerdas cómo lo es. O sea, que esto es nuevos aires en Palacio de Gobierno. Una nueva... Tú ves a la disrupción. Puede ser. En fin, tonterías. Ahora, pasemos a hablar del cuarto tema, que es las candidaturas. Oh. Ahora, nos hemos salteado un ratito lo del Contralor, ¿no? Pero tú quieres decir algo del Contralor. ¿Qué noticias tenemos? Dígalo todo. Bueno, se ha ratificado por unanimidad. Ilumínanos. Es importante. Es importante, es un respaldo fuerte Ya. a la Dina Boluarte. presidenta. Claro. Pero por ¿qué eso digo. significa? Significa, creo que va a haber nuevos aires en la Contraloría. ¿Qué son nuevos aires? ¿Y qué? ¿Los aires Va a ser estaban yo- contaminados? Yo creo que es bueno para la institución y para el control y la lucha contra la corrupción un cambio de jefe de la Contraloría. Son 7 años en el poder de nuestro amigo Nelson Chac. ¿Ha estado acá? Claro, yo lo he entrevistado Sí, yo lo he saludado. en el programa, ¿no? Entonces, Pero discrepo de lo que ha hecho. yo con también todo discrepo, respeto. pero además es la estancia en el poder por 7 años ya un poco también que te encofra, ¿no? Te vuelve casi, te hace sentir de repente que eres un todopoderoso. Y creo que sí ha fallado en su estrategia de control del gasto público y su lucha contra la corrupción. Y yo pienso, por ejemplo, ese tema que habló Miguelito Segarra respecto a la cuota de ingreso, respecto a las metas que ellos tienen que cumplir para que les den un bono, paralización de las inversiones. O sea, no hay inversionista que no se queje que tiene miedo a la Contraloría para poder, o burócrata que para poder firmar un papel. Así es. Creo que este cambio de Contralor va a tener nuevos aires. Ni siquiera cuando es concurrente. ¿Eh? Así es. O sea, cuando el control es concurrente tampoco está asegurado nada, Nada. porque igual vienen después y igual te lo paralizan. Exacto, claro. Entonces, ¿para qué lo tienes adentro? Claro, porque al Es final... un problema. Claro. Entonces tiene que... Yo Y sí quiero insistir creo- en lo de Corpac. ¿Ah? Dime. Ha salido una noticia el día que Corpac ha comprado un equipo que ha costado no sé cuántos millones de dólares, que está hace 4 años o 5 años en los cajones, no se ha puesto, es pura corrupción, y eso lo informa la Contraloría. La pregunta es, entonces, bajo ese esquema, quiere decir que dentro de 5 años, en el pensamiento del señor Chac, si él se quedara, eventualmente no se quedará, pero imaginemos que se quede Chac, nos diría que en el 2031 o 35, ¿sabes qué? Cuando Boluarte también compró un equipo. Pero, o sea, ¿qué me estás contando, pues? ¿Cómo vas a poder luchar contra la corrupción hablando del pasado, hermano? Es imposible. O sea, yo no veo que tengamos, sinceramente, una Contraloría que sea una institución que esté de acuerdo a los tiempos. Pero es que los economistas, me incluyo, somos buenos lectores del pasado y fracasamos en las visiones del futuro. Eso suele pasar con muchas personas, ¿ah? Bueno, Pero yo sí creo que este cambio que Va a ser bueno. Va a ser bueno. ya, Yo pienso que cambiemos de narrativa, vamos a la última. Ya. Tenemos 30 y tantos partidos inscritos, 20 y tantos por inscribirse, podrían ser 40 o 50, en una, digamos, de las elecciones más
digamos, concurridas, políticamente hablando, literalmente hablando, en la historia del Perú, seguramente de América Latina y quizá del mundo. No sé si en el mundo habrá una cosa así. Bueno, ¿cómo está eso? O sea, vamos a tener 40 candidatos presidenciales, 40 listas parlamentarias. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿a dónde estamos llegando? Yo me imagino una caja de canchita cuando imagino el número de candidatos que existen y lo que podrían venir. Es un desorden. ¿Tú vas a acordarte de 40 nombres? Hermano, jamás. Jamás. O sea, una responsabilidad también, pues, de que las personas formen partidos y quieran ser presidente del Eso Perú. no huele. Yo creo que hay No, un tema también irresponsabilidad. de mirar quiénes son los responsables de habernos puesto en este sistema electoral. Bueno, Los expertos. La Que familia. nunca han tenido partido político y que saben Así es. todos los partidos políticos. Así es, ¿no? Y que ahora estamos bajo un sistema en el cual tenemos algo que va a ser imposible de manejar y va a depender del liderazgo de estos partidos en entender de que probablemente no necesitamos 40 candidatos y generar alianzas para ver eso quién es ojalá. quién. Yo Ahora, aspiro a que hayan alianzas. Ok, pero el ego del personaje político lo hace negociar casi por una forma muy difícil de llegar a acuerdos, ¿no? Porque todos quieren ser candidato a la presidencia. Y tú no hablas, yo no sé, pero yo he hablado por lo menos con 20 de estos 40 y todos creen y quieren ser presidentes. Sí, no. Se siente. Mira, Y se siente el presidente. Claro. es muy interesante, ¿no? Lo Y que es pasa más, en la política. tú hablas con la gente que trabaja con estos personajes y lo primero que le dicen es, señor presidente. Ah, sí, claro. O sea, ya comienzan a inflarlo, ya están en el inflador. Pepe, No puede ser. si Pedro Castillo ha sido presidente, ¿por qué alguno de los 40 que conocemos no tendría mucho más legítimas y probables aspiraciones a hacerlo? Es que así lo piensan ellos. O Claro. sea, cuando tú hablas con ellos dices, vamos, si Pedro Castillo fue elegido presidente, ¿por qué yo no? Mejor, Claro. más pinta, más labia. Claro, ¿no? Increíble. No, pero ahí viene también un tema de lectura. Las circunstancias que generaron que Pedro Castillo sea presidente, pues fueron un escenario, que te digo, en el cual la candidata Keiko le faltó el punche, le faltó una serie de cosas para Sí, poder- pero ¿a ti te parece que las encuestas no jugaron un papel? Todo juega, o sea... No, todo no. No, pero yo te he hecho No. una pregunta. No te he preguntado qué cosa es lo que juega. No te vayas por un costado. Yo te he No, preguntado. yo te voy a responder Esa que encuesta sí. de una semana antes, Sí, donde claro, aparecen absolutamente. 5, de los cuales Ninguno fue. 4 de esos ya no fue, Así es. y había uno que no estaba, y el que estaba en último terminó siendo el que quedó en tercer lugar. No solo eso. Impresionante. No solo eso, se sabía ya que el voto policial iba a darle el triunfo a Keiko Fujimori y faltando, creo que faltando un día, se cambian las reglas para que los policías están exonerados de ir a votar. O sea, hubo todo un tinglado, lógicamente. Pero volviendo al tema que, como dicen en Aguachafa, al tema que nos ocupa, ¿no? El que existan esta cantidad de candidatos y gente que mi opinión son unos irresponsables con el país, va a generar muchísimos problemas. Se está hablando de un incentivo para alianzas, ¿no? En el sentido siguiente. En la actualidad, el incentivo es inverso. O sea, tú te alías y te ponen un voto más, un punto más. O sea, que si yo necesito 5 para pasar, contigo aliado son 6 y contigo son 7. Y si pongo uno más son 8. Dios. Si pongo 9 partidos necesito como 15 puntos. Claro, mucho. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Más bien debería ser al revés. Más alianzas, menos, necesidad del porcentaje. Claro. ¿no? Para promover la disminución de la cantidad claro. alternativa. Claro. Sí. Yo quiero llevarlo un poco ahora a, digamos, lo mismo, pero en el ámbito práctico. O sea, a ver, pragmáticamente, los 20 o 40 quieren ser candidatos a la presidencia y pragmáticamente vamos a tener a 40 posibles candidatos. ¿Qué tienen que hacer los candidatos para poder lograr pasar? Esa visibilidad. Sí, claro, porque mira, en el fondo, hoy si ves todas las encuestas, todos pueden ser presidentes, porque si tú tienes 8% y tienes 2% y tienes 1%, estás perfectamente de acuerdo a la estadística, estás dentro de la segunda vuelta. Claro. Entonces, ¿qué necesitas para poder hacer? Y ahí viene la lectura que también creo que, así como hablamos del error de la lectura que tienen los asesores de la presidenta, es el error de la lectura que a veces tienen los asesores, o no sé si los tienen de verdad, asesores políticos o estrategas de campaña de los candidatos, que es, ¿qué es importante?
cómo poder llevar esta elección de manera que me permita no contentarme con mi 2% o 3, 4, 5% que me lleven a una segunda vuelta, sino poder realmente convertir mi campaña en una campaña de ilusión, de esperanza y de confianza ciudadana. Eso depende mucho también del propio candidato. Primero, tenemos candidatos que no están preparados para la política. No han hecho política. O sea, ¿Quieres hablar de algunos o no? No. ¿No quieres dar el nombre? En el siguiente capítulo, anúncialo. Por favor. En el siguiente capítulo hablemos del nombre de candidato y aquí los desplumamos. ¿Está bien? Mira, No había pensado en el desplumamiento, pero... No, los desplumamos desde el punto de vista de la comunicación. No digas desplumar porque algunos se pueden molestar. Sí, pues. ¿Por qué? Por temas... Podrían pensar que son Plumíferos. Plumíferos. No quiero entrar a detalles. Bueno, acá nosotros lo vamos a limar, le vamos a exfoliar. Una Está bien, exfoliación. sí, También está. puede ser. Suena mejor. Correcto. Muy bien. Primero, no son políticos profesionales. Segundo, que el político que no es un profesional en la política no se deja asesorar. Porque ese candidato es su jefe de prensa, su logístico, su consultor. Es todo. Es todo. Y al final busca gente que le digan sí. Entonces no van a poderse asesorar profesionalmente con consultores políticos como tú, por ejemplo, querido Henry. ¿Cuál es el peligro de sí? El primer peligro, mira, yo lo pongo siempre con este ejemplo muy pragmático. Cuando tú tienes un problema legal, vas a un estudio de abogados, seleccionas a tu estudio de abogados y haces lo que el estudio de abogados te dice. Un problema de salud. Vas donde el médico, te dice. Vas donde tú tienes un problema contable. Tu carro tiene un vas al contador. Vas a un taller. De tu marca y dices, y no le dices, no, usted no me cambie ese, porque mi carro necesita otro. No llamas a tu sobrino, a tu asesor político que te diga, oye, tengo que cambiar la batería de mi carro. No, tú haces lo que te dice el taller. Especialista. Ya. Vas a un consultor político y lo llevas a consulta entre tus ayayeros, entre tus masas, le preguntas a tu esposa, a tu sobrino, y literalmente allí donde se desdibuja completamente cualquier asesoría de carácter político estratégico. Eso pasa acá. Y hoy también hay un tema importante. Hay muchas personas, y no estoy en desacuerdo con que la profesionalización de la comunicación política siga desarrollándose, pero todavía no es un comunicador político, no es un estratega político, un periodista. Como no es un estratega político, un experto en política. Tiene que haber cierto expertise y experiencia en el manejo de una campaña electoral. Y eso es poco encontrable, y cuando se encuentra, nuevamente pasa que... Mira, es muy interesante lo que dices. Yo pensaba que... A ver, el marketing político se ha convertido en una especialidad. No existía como tal en las universidades hace 10 o 15 años. No existía eso. No existía. Pero hoy día tienes maestrías en marketing político donde te explican de una manera muy precisa en realidad lo que significa una campaña política, lo que significa el proceso de construcción del candidato, por qué las encuestas son importantes, por qué los medios son importantes y cómo todo tiene un compartimiento, qué es una estrategia en general, ¿no es cierto? Lo hemos visto en la maestría de Unido, claro. ¿No? Tuve la oportunidad de convencer a mi gran amigo Pepe Chevasco. Me invito. Y fue una experiencia para mí muy interesante porque todo aquello que yo tenía en mi cabeza separado, de repente una maestría me dijo, no compadre, todo esto tiene una estructura muy clarita, muy ordenada, donde se estudia, se precisa y todo tiene un orden fantástico. Entonces, hay un mundo, en el mundo de la asesoría política, que es muy especializado. Pero no puede ser lo que tú dices, caer en manos de improvisados. Porque eso te... No, pues, pero es que, a ver, las partes más sabrosas son las campañas políticas, hablando económicamente. Claro. O sea, aparece entonces diciendo, hermano, yo me encargo de tus redes. Hermano, yo te hago el media trading. Hermano, yo veo las encuestas. Yo tengo un pata que te graba, igual te va a salir perfecto. Sí, que te toma la foto. Y comienzas a tener un grupo de gente que es cualquier cosa. Al final, ¿por qué? Porque no tienes a nadie profesional, pues, hermano. Claro. Tenemos un ejemplo que yo siempre lo voy a decir. ¿Qué hacía Keiko Fujimori en los últimos 10 días de su campaña de segunda vuelta? Grabando spots publicitarios con bastante producción en su cocina. Haciendo TikToks desde su cocina bien equipada. Lo dejo ahí. Ustedes jueguen con la pelota. Depende de lo que cocinaba. Yo he escuchado que... No quiero referirme al caso de Keiko, pero yo he escuchado que había algún candidato, ¿no?, que le dictaba al guionista el tipo de spot que quería. Entonces sí, claro.
Claro. Por favor, quiero hacer un spot. A ver, hazme uno sobre madres de familia. Claro. Y hazme uno sobre niños con discapacidad, por supuesto. Mira, te voy a decir... Sobre pesca, también tengo sobre pesca. Diálogo entre consultor y candidato. Y diálogo entre médico y candidato. Señor médico, usted tiene diabetes, tiene que tomar esta medicina. ¿Tú crees que la persona diagnosticada le va a decir, no, doctor, yo tengo que tomar esta otra medicina porque yo creo que es... He leído en el Google que es así. Sí. No. Consultor, mira, esto es la estrategia de campaña que va a hacer. Respuesta al candidato, no. Yo creo que debe ser así y además he hablado con mi gente y en mi sobrino sí, ¿no? Ha estudiado comunicaciones en la Universidad de Lima. Y he visto que ha funcionado así en el caso de este señor. ¿No? Yo debería hacer lo otro. Literalmente. Hay otras que pasan. No, la esposa. No, pero hay... Me tocaba un candidato que está ahí, la esposa. Y yo pregunto, y yo no sabía que era la esposa. Y luego la señora. Te estabas portando bien, ¿no? Oye, tú sabes que yo Para terminar el cuento, ¿no? Digo, disculpe, ¿la señora qué cargo tiene el partido? No, es mi esposa. Y disculpe usted, ¿pero qué hace acá su esposa? Ya, nunca más me llamaron. Sí, claro. mejor. Te libraste de ¿Serio? campaña fallida. Yo comentaba a unos amigos, después de que has logrado, digamos, superar a la familia, superar a los sobrinos, superar a todos los ayayeros que están alrededor, sí, y logras avanzar con tu propuesta profesional para hacer una campaña, viene un último escollo. Entonces, mira, ¿cuál es el último escollo? Y si tienes la mala suerte que comienza a subir tu candidato y va de sexto a cuarto y empieza a subir quinto y ya se proyecta, y llega al tercer lugar, viene el principal escollo. ¿Cuál es el escollo? Bueno, llegan los consultores internacionales. Oh, sí. Los buros. No, pero hay varias categorías, ¿no? Sí, Están, claro. primero, los latinoamericanos, ¿no? Que son, digamos, los que están ahí dando vueltas, que conocemos en los países, ¿no? Uh-huh. Pero cuando avanza más, llegan los ingleses. ¿Cómo? Claro. No, este viene de Londres. Uy, y lo está pagando por el metal. Ok. Entonces tienes que hacerle caso. No, párate así, mira así, mira así. No, levanta la mano, lo dice el inglés. Ya. Entonces se pierde en campaña, pues. Tú tienes a hombres que son inteligentes o han sido inteligentes, dando pena cuando dejan sus campañas en manos de gente que no tiene idea de lo que pasa en el país, ¿no? Sí, mira, Claro. yo lo voy a poner al revés. La experiencia internacional es muy importante, sobre todo cuando hay conocimiento de la estructura y el manejo de una campaña electoral. Por supuesto. A mí yo he tenido la oportunidad de participar en 3 procesos presidenciales en 3 países distintos. Yo siendo un extranjero. ¿Cuál es la clave? Es que el extranjero que viene y convoca un equipo local y se mimetiza con ese equipo local y logra desarrollar una estructura única, es positivo. Y creo que hay varios extranjeros que tienen mucha experiencia en eso. El problema es lo que tú señalas, es cuando me traigo al gurú que viene solo y se sienta en la mesa y dices, no. Esta visión podrá funcionar en Perú, pero no, así funciona en el mundo. Lo que yo llamo los famosos enlatados, los que te traen una estrategia en lata. Y hoy en el mundo las estrategias de campañas electorales, chiquititas, medianas y grandes, ya no son enlatados. Tiene que ver mucho con la sapiencia de la emoción. Con la realidad, con la emoción, con la idiosincrasia de la gente, con ese olfato, ¿no? Así es. Con esas sensaciones, porque si hoy hablamos de campañas emocionales, las emociones se rigen a través de los sentidos. Los sentidos no los conoces en una lata. Los sentidos los tienes que identificar, estudiar, analizar e interpretar bien para que puedas hacer una estrategia interesante. Yo he visto cómo han llegado consultores internacionales y han estafado a los peruanos. Absoluto. A los más plantados de acá. Sí. O sea, los candidatos que son estrellas, tú dices, este es un tipazo, pues. ¡Pla! $70,000. ¡Pa! $100,000. ¡Pa! 120. Oye, ¿y dónde está? Me estafaron. Pero pasa también todo lo contrario. O sea, no lo contrario. Se han ido también al otro extremo. Hay consultorías que valen la pena. Es como vas a un médico. Sí. Normalmente, si tú tienes un tema mayor, vas a pagar y dices, voy donde el doctor Pepe Chevasco. No, quiero solucionar. pero Claro, sí. pago lo que considere. Claro. Claro.
guardo sus consejos ahí. No. Sí, no, y tengo la imagen de que me dijo, tienes que caminar, no, hermano. Hermano, no. Así es. O si es que el doctor Chevasco cuesta muy caro, dice, no es muy caro. Entonces voy con mi sobrinity manager que me cuesta $2,000 y listo, con él soluciono. Claro. Porque me manda a hacer los politos, las camisetas, Es lo que me quiere. da calendarios. Además es otro tema. Muchos candidatos prefieren invertir en el gorrito, Exacto. en la lata de pintura, qué sé Y yo, te pelean y te discuten, dicen, me y funciona. no invierten en él, no leen, no estudian, no se capacitan. Y es peor. Prefieren pagar por el gorrito, por la cosa de la publicidad. Y me da mucha pena que no se preocupan en ellos ser mejores candidatos para poder discutir, tener mejores mensajes y todo. Ahora, también me he chocado yo con candidatos que son muy disciplinados, ¿ah? Que ellos se dedican a estudiar y Pepe, tú dedícate a la campaña electoral. Si tú me dices, levanto el brazo, yo levanto. Si me dices, tírate, me tiro. Sí, yo he tenido la suerte de tener gente así también, que me correcta. he hecho exactamente lo que tú me dices. Sabes que al final han ganado la elección. Sí. Bueno, y bueno, surgen siempre muchas cosas, ¿no? Porque no es solo que te hacen caso, ¿no? En realidad, sí, porque hay muchas circunstancias. Exacto, ¿no? hay que cuidar. Yo siempre digo, el peor enemigo de un asesor, de un estratega político, yo lo veo todos los días en mi propio caso, es el ego. Donde tú sientes que el ego comienza a decirte, él me hace caso, él me dice... Esa es una barbaridad. Ese es el peor enemigo. Toda decisión de un estratega, yo siempre digo, cuando me llama alguien, le digo, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión no importa, mi análisis sí. Porque el análisis tiene que ser científico, validado y, digamos, estructurado en la estrategia que vamos a desarrollar. El consultor no es quien tiene que brillar. No, nunca. Sino es el candidato. Sí. Y el resultado es ganar la elección. Así es. Muy bien, amigos, llegamos al final. Qué pena se acabó, señores. Pero amenazamos con volver. No, pero claro. Invítame, pues. Esto solamente es el principio. No, pero a mí me dijo que tú podías, pero yo no. No, él tiene doble discurso. No. Lo que hemos quedado, estimados amigos de Bahía Talks, hemos quedado en que por lo menos una vez cada cierto tiempo, que no será cada gobierno, no será cada gobierno. Bueno, cada año. Está bien, por lo menos tenemos ahí cierta estabilidad. No, pero sí haremos esto semanal, quincenal o mensual, pero lo haremos para poder ir analizando temas distintos, ¿no? Porque la cultura peruana es sabrosa. Es fantástica. Ahora, invita a tu gente y dile qué temas les gustaría, desde el punto de la comunicación política, que analicemos. También puede ser. Te pueden escribir. Ya. Pero mejor es que le preparemos... O también preparamos, pero si tienes por ahí un insumo, algún input que nos sirva a nosotros para... Escríbanos a Canal B. Canal B. Bueno, gracias amigos. Gracias Pepe. Gracias un placer. Si no nos vemos el día 28... Que conste que soy el único que tiene carapela. Que conste. Yo la tengo en mi corazón. Yo también la tengo en mi corazón. Parecemos consultores. Nos despedimos hasta mañana. Gracias y buenas noches. ¿Saben cuál es el secreto para mantenernos regias, jóvenes, fuertes, activas y sanas? Erastiflex Ultra Complex. Innovación para la salud articular. El único producto en el mundo traído desde España con todas las certificaciones. Contiene colágeno hidrolizado, vitamina C, ácido hialurónico, magnesio, glucosamina, condroitina y metilsulfonilmetano. Viene en 2 presentaciones. La primera es una lata de 450 gramos. La segunda son cajas de 30 sachets de 15 gramos cada uno, sabor a vainilla. Delicioso. Viene con un scoop dentro de la lata para que tú lo puedas diluir en agua o en el líquido que tú prefieras. También está la versión en sachet por si te olvidas, si te vas corriendo, no tienes tiempo. Simplemente lo abres, lo viertes y te lo tomas en tu carro, en tu oficina, donde quieras. Fácil de llevar en la cartera. Se llama Erastiflex Ultra Complex y solo lo tiene la única empresa en el Perú, La Farma. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.